En términos de elecciones hay, por supuesto, más de un fenómeno, pero tú dijiste, en este panel no se le crea a las encuestas. Yo solo quiero hacer una previsión. Las encuestas no son actos de fe en los cuales uno elige creer o no creer, como pueden ser, por ejemplo, los temas religiosos, ¿no? Donde hay una elección. Uno lo que puede tener es suficiente información respecto a cómo se hacen las encuestas, cuáles son sus características, y a partir de esos datos, de esos rasgos, plantear que las encuestas son creíbles o no. Exacto. O sea, creo que es súper bueno ese punto porque el tema no es que las encuestas no sirvan. Las encuestas bien hechas, bien aplicadas, con una metodología transparente, con revisión de pares, es un método de investigación fundamentalmente académica, que existe y se usa en todo el mundo. Hay una parte de las encuestas que son las encuestas electorales, que también tienen sus reglas metodológicas y que según la metodología que se aplique, la muestra, si es presencial o si es telefónica, digamos, se le atribuyen a esas encuestas mayor o menor credibilidad o robustez para mostrar el presente. Las encuestas en general no sirven para predecir el futuro, sino que para sacar una foto de un presente determinado. En ese aspecto, las encuestas que se están haciendo en Chile hoy día tienen la peor de las metodologías, porque son encuestas en general, estas encuestas que están saliendo semanalmente, con 600 casos. 600 casos que normalmente no son presenciales, sino que son o telefónicos, o esto que se le da el nombre de panel, pero tampoco cumple todos los requisitos de un panel, sino que el panel se le llama, o se le está llamando en Chile, a encuestas por email. Entonces tú te consigues una base de datos de emails, le mandas la encuesta a un número importante y después te quedas con 600 casos, los que te contestaron, y con eso sacas conclusiones. ¿Cuál es el problema metodológico de ambos casos? Es que no tienes, primero, ninguna manera de dar cuenta que son representativos de nada, porque los emails pueden estar incluso fuera de Chile y no sabes realmente si la persona te dice tengo 40 años, soy hombre, no tienes manera de verificar que eso sea así. Segundo, contesta el que quiere contestar. Y eso es lo más grave, porque si yo invito a mis amigos a una fiesta y les pregunto a mis amigos, oigan chiquillos, ¿les caigo bien? El que levanten la mano, el que le caigo bien, se va a dar una sobrerepresentación de las personas que me quieren, obviamente, porque es mi fiesta, es mi casa, yo los invité. Los que no fueron a la fiesta no están en la muestra. Y todos los a quienes yo les caigo mal, tampoco fueron a la fiesta. Entonces, es el problema de estos paneles, que votan, participan los que tienen un incentivo mayor para votar, para participar, pero ignoran a la persona que no tiene un incentivo para participar, que no le interesa participar, o que no tiene correo, y además tienen sesgos de clase, porque en general las personas con un correo electrónico y que están disponibles para participar en un panel son personas con cierto nivel educativo y con cierto nivel de ingresos. ¿Y todas las encuestas que vemos son de panel? ¿Todas las encuestas que estamos...? Cada vez más, justamente por la pandemia. Cada vez más, son de panel o por correo electrónico o por teléfono. Las encuestas semanales que se están haciendo son todas así. Las encuestas presenciales, digamos, más largas, más cototúas, era la CEP, pero la CEP dejó de incorporar la parte electoral. Así que ya no tenemos la CEP para el tema electoral. Estamos en manos de un conjunto de encuestadores que, digamos, entre ellos varían unos bastante, digamos. Según unos encuestadores, Boric está arriba de Kast. Según los otros encuestadores, Kast está arriba y Boric abajo.
digamos, ahí para decidir, usted escoja la encuesta a la que le cree, pero metodológicamente todas tienen esta misma falencia. Me parece importantísimo saber cómo están funcionando. Ya no, solo un apunte respecto a que, nuevamente, las encuestas no se tratan de un tema de fe en el que uno debería creer ciegamente sin tener datos respecto a cómo se realizan, y yo creo que en este programa uno de los aportes es entregar información respecto a qué características tienen los procesos de muestreo que se están haciendo para estas encuestas que terminan siendo importantes, no van cambiando las agendas de las propias candidaturas, de los medios de comunicación, y por efecto de la opinión pública. Eso es muy importante porque se produce una espiral de reforzamiento de una corriente principal, el mainstreaming, ¿no? Que es streaming, que significa que se va instalando una determinada realidad que nosotros empezamos a reproducir como medios de comunicación en esta misma conversación, y entonces eso refuerza una cierta adhesión. El problema de estas encuestas, entre otras cosas, es que no son probabilísticas, es decir, al requerir una inscripción, llenar datos, llenar un formulario, que además el oferente de la encuesta no tiene ninguna certeza de que eso es verídico porque está al otro lado del computador. Mucha gente puede inscribirse porque tiene el deseo de participar en encuesta, entonces no hay la misma probabilidad de ser encuestado para todos, y por lo tanto la muestra está desvirtuada. Claro. Pero además tenemos el problema de la imposibilidad de predecir votación en un contexto de voto voluntario. Entonces, por ejemplo, hoy día vi una encuesta de las tradicionales. Lo que pasa es que en Chile no se hace la encuesta con el suficiente rigor para achicar la muestra al votante probable. También es un problema metodológico. Tan bajo es el rigor. Porque se utiliza el mismo instrumento, pero se hace el subterfugio por la vía de hablar del votante probable. Claro. Entonces así se intenta sortear metodológicamente el problema de la imposibilidad de predecir con este tipo de instrumentos y todas sus limitaciones. Desde luego que hay otros mucho mejores, mucho más masivos y que sí tienen esa posibilidad. Pero en este caso no. Y, por ejemplo, hoy día había una encuesta, estamos en lockdown de encuestas, así que no se pueden difundir, pero una de las cosas que sí se puede comentar, que de las mismas que han estado en esta borrachera de encuestas de la semana pasada, es una de las mismas. Ha sido una borrachera de encuestas porque han fallado rotundamente en las últimas elecciones, fallaron en el plebiscito, fallaron en la Convención Constitucional y le seguimos prestando ropa y le seguimos dando tribuna. Y establecía como voto probable un 55% de la muestra. Yo no recuerdo una elección desde el 2012 que se estableció el voto voluntario y que haya tenido un 55% de participación. O sea, de entrada no se le puede creer a esa encuesta, ¿te fijas? Y en general han tenido ese problema. Y lo que dice Alejandro, efectivamente, llevamos 7 elecciones en un año, todas le han dado a la derecha desde un 30% hacia abajo, algunas 15%. Entonces, ¿qué otra evidencia necesitamos? Ahora, lo que sí creo que ocurrió es un cierto encantamiento con una figura como la de Kast, que ya había ocurrido con Pamela Giles, por ejemplo. O sea, Kast es como el Pamela Giles de la derecha, con la diferencia que Pamela Giles sí es demócrata, y un encantamiento que se genera respecto de un tema que le hace mucho sentido, pero muy ocasional, muy circunstancial, como es el orden, pero el orden del cementerio o el orden del regimiento. Entonces, cuando se rompe ese encantamiento, que creo que es lo que ocurrió con la defensa del pinochetismo, con este desnudamiento de este personaje como lo que es un pinochetista, decae inmediatamente, se desmorona ese encantamiento, que fue producto de la borrachera. Por eso hablo de una borrachera, porque como que es una cuestión media de drogas. O sea. Ahora, también hay fenómenos políticos como que a mí me parece que esta es una elección donde el votante de derecha o de centro derecha se enfrenta a un panorama marcado por la debilidad o ausencia de quien es el jefe de esa coalición política, o debería serlo, que es el presidente de la República, que yo creo que no tuvo la capacidad de ejercer ese liderazgo, de instalar a quien podría haber sido su mejor sucesor. Y yo creo que nos vamos a enfrentar a una elección donde, reitero, los votantes que son de centro, derecha o derecha van a enfrentar una candidatura que ven muy alicaída, como es la de Sebastián Sichel, y veremos hacia dónde apuestan sus fichas.